Hola a todos, sean muy bienvenidos a la clase de Bienestar Laboral y Cultura Organizacional. El día de hoy los estaré acompañando con varios temas acerca de qué se trata ese bienestar laboral del que tanto se habla últimamente y de qué se trata esa cultura organizacional. Así que bienvenidos y pongámonos en la tarea. Para comenzar, vamos a abrir este gran tema con un poco de historia. Es inevitable hablar de la historia porque desde ahí es donde vamos a sacar todo para lo que en este momento se está haciendo en Colombia y en el mundo. Recordemos que cuando hablamos de bienestar laboral y cultura organizacional estamos hablando de empresa. Por lo tanto, vamos a tener que irnos un poco hacia algunos años atrás o muchos años atrás, donde no solamente tenemos herencia y cultura en valores, sino que también vamos a tener alguna herencia en administración, ¿cierto? Y acá entonces vamos a ver cuáles de pronto fueron algunos de los padres de esa administración, qué vueltas le dieron a todo el camino y qué pasó con todas las personas que en su momento estaban obviamente trabajando para ganarse la vida, pero que tuvieron que hacer ciertas cosas para salir de las posiciones en las que estaban. Recordemos que en un principio estamos hablando de que había esclavitud, de una época quizá donde había feudalismo, donde el derecho al trabajo no solamente era el goce mismo por trabajar, sino una obligación. Y desde ahí vamos a empezar a mirar cómo el hecho de decir yo trabajo por gusto o yo trabajo por obligación cambia mucho la perspectiva en la mente de una persona. Por lo tanto, si ese trabajador, esa trabajadora iba a alguna industria o en aquella época como tal a los campos, porque bien sabemos que comenzó pues obviamente con todo el tema de agricultura, se daba el espacio de que ellos trabajaran, pero en muchas ocasiones se explotaba a esos trabajadores. Por lo tanto, no había un goce mismo de ese trabajo. Podemos hablar incluso de nuestras culturas indígenas, que es una herencia muy propia de América Latina, donde nosotros decimos, ellos en su época quizá tenían una concepción un poco diferente del trabajo, porque ya pensaban en el goce mismo de trabajar, lo hacían por un gusto, lo hacían por placer, era algo que para ellos era bueno. Por lo tanto, obviamente que iba a ser más agradecido y más agradable ir a trabajar pues día a día. Pero si nos remontamos un tiempo después, cuando ya estamos ante esto, que es básicamente el tema de la revolución industrial, vamos a ver algo que es muy importante, y es que lo primero, la revolución industrial, así como ayudó, también acabó con ciertas cosas. Habían muchas personas que se dedicaban al campo que en este momento ya comenzaron a irse o a desplazarse para la industria. Por lo tanto, esos campos que estaban trabajando ya comenzaron a quedar solos. Y las personas que se trasladaron a las industrias tuvieron que trabajar incluso mayor tiempo, donde obviamente había una degradación laboral, como bien lo dice en esta primera parte, y es porque no solamente no se les respetaba el horario laboral, sino que se les exigía demasiado. Habían personas que incluso podían estar muy cansadas, pero eso no le iba a importar al empleador, porque en este momento se estaba empezando precisamente una revolución en la industria, o sea que se quería era producir, estaban pensando era en dinero y en producción. Por lo tanto, no había como tal un bienestar o una calidad de vida laboral. Igualmente, las condiciones de los trabajadores eran muy bajas, entonces así como los salarios, el tiempo para compartir, por ejemplo, con la familia, el tiempo para comer, desayunar, etcétera, incluso era dado dentro de la misma empresa para que no se perdieran tiempos. Y podemos ver que habían producción donde de pronto todo el tiempo se estaba ante una máquina, se estaba ante incluso muchos riesgos laborales, porque no se tenía o no se preveía ciertas cosas que los empleadores deberían tener en cuenta, porque sencillamente no interesaba mucho como si importaba la economía. Por lo mismo, entonces, nosotros vamos a ver que se crearon los sindicatos. Quizá fue antes de la revolución industrial, si bien muchos de los trabajadores estaban inconformes con ciertas cosas, en este tiempo es cuando
más incluso ustedes lo pueden ver en películas, salen los trabajadores a pelear por sus derechos. Recordemos que incluso acá en Colombia, como lo dicen en la Constitución Política colombiana, el derecho al trabajo es un derecho que se debe respetar, pero también se llama un trabajo decente, un trabajo donde tú puedas estar con un cierto bienestar laboral, con una calidad de vida laboral, que te respeten horarios, que te respeten ciertas cosas que son buenas para tu desarrollo humano como tal. Acá, como podemos ver, hay un grupo de trabajadores que están peleando por ciertas cosas, ¿no? Como lo pueden ver en las pancartas, no somos máquinas, por lo tanto sí había un fuerte tema de estar exigiendo todo el tiempo, incluso sin descansos, y obviamente eso es muy malo para la salud física y psicológica. Queremos un domingo, como nos damos cuenta, no habían descansos. Jornadas de 8 horas, lo mismo, si no habían descansos y estaban pensando todo el tiempo en producir y producir, obviamente no les iban a dar los días compensatorios que actualmente se dan y que incluso se sigue vulnerando en muchas empresas los derechos. El salario justo y no hambre. Si se dan cuenta, habían muchos factores por los que pelear, y acá hay algo que quiero resaltar que es muy importante, es que aparecen niños. En esa época quizá había, incluso en Colombia, un fuerte tema, y es que había trabajo infantil. Yo sé que lo hay en muchas ocasiones, en algunas ocasiones también está permitido, pero recordemos que incluso por los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo y ratificados por Colombia, todos aquellos acuerdos que se han hecho de la abolición al trabajo infantil y de la abolición al trabajo forzoso han hecho que haya un cambio muy grande en nuestro país, que ya se preocupe también el gobierno por saber en qué están los niños, si están trabajando, si están estudiando, y porque obviamente a pesar de que estén trabajando y se les pueda dar permiso a algunos de ellos, hay que tener ciertas condiciones para esos permisos. Recordemos que no pueden ser niños que estén trabajando, por ejemplo, en una mina, que estén trabajando y no tengan el tiempo para estudiar o para sus derechos fundamentales, que también deben ser respetados. Las condiciones económicas que quizá tengan algunos niños, algunas familias, pues obligan a que ellos estén trabajando en algún ámbito laboral, pero no por eso se les puede dañar el derecho o hacerles algún mal con ese trabajo para que no puedan tomar las actividades diarias que sí debe tener un niño. Por otro lado, entonces, vamos a ver que sale el modelo fordista. Cuando hablamos del modelo fordista tenemos que hablar entonces de Henry Ford. Y recordemos que Henry Ford es un padre casi de todo el cambio a nivel laboral, porque en su empresa hizo un gran cambio en cuanto a ese tipo de bienestar del que vamos a estar hablando el día de hoy. Y es que si bien él necesitaba producir muchos carros, también necesitaba que esos trabajadores tuvieran cierta calidad de vida. Digamos que en esta época ya comenzó a hablarse del hecho de que a mayor calidad de vida laboral, pues también incluso podía haber mayor producción. Por lo tanto, él generó algunas líneas de producción y reguló esas jornadas laborales para que las personas también pudieran descansar, por lo tanto dieran más en la empresa y se produjera más sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, en ese momento se crea o se origina el tema de calidad de vida y asimismo el movimiento de calidad de vida laboral. Esta palabra ustedes la van a escuchar incluso ahora en nuestros tiempos, porque se asemeja con bienestar laboral, calidad de vida laboral y bienestar laboral. En muchas lecturas, en muchas cosas que ustedes puedan ver, puede ser lo mismo, puede parecerse mucho. Cuando se crea el movimiento de calidad de vida laboral, básicamente es ese sindicato que está exigiendo que los trabajadores tienen derecho, que los empleadores deben respetar ese derecho, que el empleado está no solamente trabajando por adquirir
el dinero, sino también por el goce mismo del trabajo, y por lo tanto necesitan ciertas pautas, ciertas ventajas, ciertos beneficios que le pueda dar la empresa. Entonces, en este momento, la calidad de vida laboral alrededor del mundo como que cambia ese concepto, cambia el hecho de que los trabajadores en sí mismos definitivamente no son las máquinas, sino que van a también tener un desarrollo humano, a tener un objetivo de vida, a tener de alguna manera una forma de salir adelante para respetar a sí mismos sus proyectos. Por eso se habla entonces de la calidad de vida psicológica y se habla de la calidad de vida física. Y ahí vamos a ver varios modelos que incluso fueron tomados por empresas que en este momento se vienen trabajando, el modelo fordista, el modelo también toyotista, que están hablando precisamente de que las empresas tengan ciertas ventajas para el trabajador, de que se den cuenta de la importancia que tiene, que el trabajador no existe, entonces tampoco existe una producción, por lo tanto no existe el dinero. Este cambio va a ser entonces lo que vamos a ver a continuación, y es la organización integral, donde no solamente vamos a ver como la estructura y la relación por aparte, sino que absolutamente todo va a estar regido por una misma, podemos decirlo, una misma constelación. Recordemos que hay algún sistema, en este caso un sistema laboral muy grande, que va a estar regido por pequeños sistemas, y en este caso una cultura organizacional que no solamente se basa en valores, sino que definitivamente van a ser partícipes tanto los empleadores como los empleados, va a generar de alguna manera ese sistema. Por lo tanto, esa organización integral va a tener que respetar tanto el bienestar laboral como, teniendo en cuenta acá lo físico y lo psicológico, como también la relación empleado-organización. Porque aquí ya comienzan a mirar entonces qué importancia tiene para el empleado pertenecer a ese trabajo, qué se puede desde la empresa dar a ese empleado para que quiera pertenecer a ese trabajo. Vamos entonces a regirnos por ese tipo de valores que al constituirse la empresa ya tenía, y que obviamente al momento de seleccionar a un empleado se va a mirar, o debería mirarse, que respete esos valores que tiene la empresa, y no solo lo respeta al momento de seleccionarlo, sino que al momento de trabajar también lo respete y siga trabajando para que la empresa crezca. Por lo tanto, si un empleado está dando para su empresa, pues aún más tiene que dar el empleador para el empleado, para que siga esa cultura organizacional, permanezcan, y obviamente determinando que haya un bienestar laboral donde la persona sí se sienta bien en su rol laboral, se sienta bien en su puesto y demás. Ahora pues ya vamos a mirar entonces qué es como tal ese clima organizacional. Podemos hablar de que son ciertas características que, como ya lo dije, tienen las empresas al momento de constituirse. Hablamos acá de que son valores, de que son características que tienen que ver con ese ambiente psicosocial y que tienen inevitablemente una influencia en los procesos que se hacen dentro de la empresa, tanto en la organización laboral como en el mismo bienestar laboral. Estos dos titulitos del clima organizacional y bienestar laboral, como lo vimos anteriormente, pues también van a tener una conexión gigante, por eso lo vamos a escuchar muchísimo o lo vamos a leer bastante en las investigaciones que se han hecho al respecto, y es porque vamos a ver que tienen mucho parecido. Cuando hablamos de clima laboral, vamos entonces a mirar que es necesario que haya una satisfacción, tanto por parte del trabajador como por parte del empleador. Y satisfacción en el momento en que yo llego al trabajo, en que yo llego a hacer la labor que me corresponde. Y hay algo muy importante que quiero acotar en ese momento,
y es el hecho de que las empresas, al momento de darse cuenta de que el clima laboral es tan importante, tienen que pensar en todo esto que les muestro a continuación. Y es que primero, el empleado sí se sienta satisfecho de que el empleado o los empleados que entran a nuestra empresa no estén rotando, o sea, que nosotros no hagamos una selección y duren menos de un mes y se vayan, porque hay entonces que revisar por sí mismo qué está pasando, ¿no? Qué está pasando en esa empresa, qué está pasando con la selección, si se está haciendo un proceso adecuado o no. La eficacia y la eficiencia de esa persona, si aumenta su productividad o disminuye, si hay rendimiento en todas las tareas que hace a diario. Al mismo tiempo, si por ejemplo se incapacita mucho, si deja de ir a laborar por alguna razón. Y obviamente, donde vamos a ver que incluso muchos autores dicen que es una de las partes más importantes, y es ese conflicto relacional. Recordemos que obviamente al estar en un sistema organizacional hay compañeros de trabajo, hay empleadores y evidentemente tiene que haber comunicación entre ellos. Cualquiera de las formas de comunicación en algún momento se puede convertir en ofensa y en algún momento puede dañarse ese clima laboral, puede definitivamente estar mal, las personas pueden estar peleando todo el tiempo, no ponerse de acuerdo, incluso si son empleados de dirección y tienen que mandar a las personas que de pronto tienen un cargo más bajo, pueden no hacerlo de la manera indicada. Así que acá tenemos mucho trabajo por hacer, porque hay que mirar qué es lo que está sucediendo en la empresa, si se está generando el conflicto por X o Y motivo, porque de pronto se incumplieron algunas cosas de parte del empleador, o porque esas responsabilidades o obligaciones también del empleado se están incumpliendo. Vamos a ver entonces por qué tiene tanta importancia el bienestar y el clima laboral en una empresa, porque sin esto realmente no habría empresa. Cuando hablamos entonces de ese bienestar laboral, podemos estar pensando en esa satisfacción que tiene el empleado, una satisfacción física, psicológica y social. Recordemos entonces que física, vamos a hacer acotación al hecho de que la persona vaya a su lugar de trabajo, esté en un lugar de trabajo donde tenga ciertas normas de seguridad, donde ya se haya hecho incluso un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, y se tenga previsto que la persona debe tener ciertas cosas, ciertas ventajas o beneficios, más bien por norma, que están enfocados en su bienestar. Por otro lado, el psicológico, no solamente el ambiente llamado materia, el escritorio, la silla, de pronto tener un espacio para tomarse un café o poder almorzar en paz o cosas así, es importante, sino también el hecho de que haya un clima de relaciones muy bueno, de que se dirijan a mí como empleado de la manera óptima, de que no haya acoso laboral. Todo esto va a evitar mucho un problema a futuro, incluso una enfermedad laboral. Por lo mismo, también la persona pues se va a sentir más cómoda en el trabajo y va a evitar incapacitarse. Y por otro lado, el social. Cuando hablamos de ese bienestar social, entonces hablamos nuevamente de las relaciones. Como nos damos cuenta, va a tener mucho que ver con el clima laboral, de las relaciones, de una buena comunicación, del poder incluso hablar de las expectativas, objetivos con las personas que están en un cargo más alto, y que sea respetado, escuchado y respetado incluso mi creencia, porque recordemos que hay muchas leyes al respecto, donde obviamente se tiene que respetar por las creencias que tenga el trabajador, por incluso los problemas que pueda tener, acontecimientos familiares y demás. Todo esto hace parte de un entorno laboral y obviamente de su placer por ir a trabajar,
de levantarse cada mañana y decir si quiero realmente el puesto en el que estoy y hacer ese trabajo por placer y no por obligación, porque ya como lo dijimos, cambia muchísimo la perspectiva desde los dos ámbitos. Cuando hablamos entonces de bienestar laboral, vamos a tener dos aspectos. Una dimensión objetiva, donde hablamos de condiciones de trabajo, enfocándonos entonces tanto en el horario laboral, como en los descansos, como en las obligaciones que tengo como empleado, qué es lo que dice mi perfil que tengo que hacer, qué es lo que dice mi manual de funciones que tengo que hacer. Hablamos entonces de todo el tema material y técnico, que ya lo toqué un poco con todo el sistema de gestión, el tema salarial, que evidentemente hay muchas personas que por este motivo, por el hecho de que incumplan, por ejemplo, los empleadores, se ausentan bastante del trabajo y no está de más, o sea, obviamente van a trabajar por una remuneración y eso es lo que lo hace también ser un trabajo, y si no existe esa remuneración, pues no hay una condición laboral óptima para la que yo pueda seguir trabajando, ¿verdad? Por otro lado, entonces, de esa higiene y de esa seguridad, el hecho de que llegue a una empresa y que ni siquiera comenten al entrar a la empresa qué riesgos puedo correr al hacer determinadas actividades, eso no solamente pone el riesgo al empleado, sino también pone en riesgo a la empresa. El tema contractual, que me queden claras todas las pautas como empleado acerca del contrato, las cláusulas, el manual de funciones, el reglamento interno de la empresa, cosas que son importantes que en ocasiones los empleadores olvidan y se presentan bastantes demandas por el tema porque no lo tienen en cuenta. Y finalmente, la estabilidad laboral. Recordemos que incluso en muchos contratos se pasan preavisos para poder despedir a una persona, precisamente porque se está pensando en que esa persona tenga el tiempo para buscar un nuevo empleo. Cuando hablamos de este tema de estabilidad laboral, es el boom de tener a esa persona con cierta calidad de vida, de que esa persona pueda tener, en dado caso, su liquidación al finalizar un empleo y tenga el tiempo para buscar un nuevo lugar. Y recordemos que la estabilidad laboral también a muchas personas pues les permite tener ciertos proyectos económicos, ciertos proyectos a futuro. Si no existe esta estabilidad laboral, en muchas ocasiones también podemos estar hablando de que el bienestar laboral se ve un poco afectado, porque entonces la persona va a estar pensando todo el tiempo qué hacer, ¿verdad? Para dónde irse, a dónde moverse, cómo conseguir el dinero y demás. Por otro lado, entonces tenemos la dimensión subjetiva. Cuando hablamos de algo subjetivo, estamos hablando de todas esas percepciones, de todas las valoraciones intrínsecas o incluso la motivación que yo tengo para ir a trabajar, ¿cierto? Hablamos entonces que hay una percepción de las mejoras que se tienen que hacer al nivel interno de una empresa, de las mejoras laborales, ya sea entonces mirando el tema de atrás, en un tema material, técnico, salarial, de higiene, de seguridad, etc. Son todas aquellas mejoras que yo como empleado o como empleador puedo pensar en hacer dentro de esa misma empresa. Hablamos entonces del estrés laboral, que puede entrar en muchas de estos espacios que ya les nombré, pero sobre todo cuando estamos hablando de una estabilidad laboral. También hay que pensar, por ejemplo, en que el empleado tiene que tener sus días de descanso, de que obviamente dependiendo del contrato, los acuerdos que se hayan hecho previamente y demás, debe acordarse también un espacio para que esa persona se tome para sí misma, no solamente como descanso, sino el hecho, por ejemplo, de que se tome unas vacaciones para hacer ciertas cosas que de pronto necesita hacer, pero que le brinden un descanso, ¿sí? Que le brinden un espacio aparte del trabajo, porque en este momento se está presentando muchísimo que las personas sufren demasiado estrés, por lo tanto va a ser un problema incluso para la salud, para el tema de la salud, para las personas que tienen que pagar incapacidades,
porque se está presentando mucho y muy seguido el hecho de que las personas vayan a incapacitarse por algún tema de dolor de estómago, dolor de cabeza, migraña, gastroenteritis y demás, cuando los médicos, y normalmente sucede, revisan todo el tema, dicen puedes estar sufriendo de estrés. Y eso tiene mucho que ver no solamente con lo que pasa en casa, sino también con lo que pasa en el trabajo. Hay personas que incluso llegan a estresarse tanto en el trabajo que no tienen tiempo ni para compartir en la casa. Y eso es un derecho también que tienen, el compartir con la familia, que de hecho ya por eso se están haciendo días de familia en las empresas, aunque sea uno al año, pero por lo menos existe. Y eso es porque se ha venido pensando en que el bienestar laboral es tan importante que los empleados necesitan realmente sentir que están siendo escuchados, sentir que sí están respetando cada ámbito de su vida, porque realmente un ser humano no es trabajo, sino que también tiene que disfrutar otras etapas de su vida, a sus hijos, si están casados, a su pareja, a su familia, etc. Igualmente, la percepción que yo tenga de mis compañeros, la percepción que yo tenga de cómo me puedo dirigir, si hay comunicación horizontal, vertical, cómo puedo yo llegar al jefe, si esa persona conoce algo de mí o no lo conozco, como pasa por ejemplo en las empresas muy grandes donde el jefe es como un fantasma y nunca se ve. Y obviamente la oportunidad de ascender, ¿no? De tener una carrera, de tener ciertos beneficios, de tener la satisfacción de crecer dentro de la misma empresa y que le den a ese empleado la oportunidad de comenzar a surgir con esa misma entrega que le da la empresa. Así como yo doy, también me dan, recibo de todo lo que de pronto, no como obligación, sino como gusto o placer, doy a la empresa. Asimismo, entonces, ellos devuelven no solamente en salario, sino incluso en promoción o oportunidades, o como lo vemos en muchas ocasiones con bonificaciones, con bonos a final de año o algo así. Todo eso incentiva no solamente a que la persona se sienta satisfecha, sino que incentiva un mayor beneficio para esa empresa. Cuando hablamos entonces de ese cambio, tenemos que mirar qué implicó ese cambio a nivel laboral. Ya vimos que existieron sindicatos y que existen todavía, que hay empresas muy grandes que hacen un paro gigante porque no se les respetan ciertos derechos que deberían tener, ciertas exigencias porque se incumplen y demás. Y básicamente es por eso, porque hay una insatisfacción, quizá hay una insatisfacción subjetiva con ese trabajo, con esa labor, con esos compañeros, con ciertos vínculos que se han realizado, etc. Cuando nosotros hacemos ese cambio, lo que queremos es precisamente mejorar esas condiciones internas, mejorar las condiciones para que haya una mayor satisfacción con el trabajo, una mayor satisfacción al momento de estar día a día en el mismo lugar, entregando su vida, porque así es básicamente, a una empresa, a un sueño, a un objetivo. Y para las empresas pues habrá un gran beneficio que se va a reflejar tanto en economía como en cultura. ¿Por qué lo digo de esa manera? Recuerdo en este momento algunas empresas que tienen los valores organizacionales tan estructurados y realmente no tienen sindicato porque no es necesario, básicamente porque respetan mucho el bienestar laboral del empleado. Por lo tanto, van a estar pensando en cuáles son las mejores formas para que mi empleado se sienta bien. Entonces podemos encontrar empresas que, por ejemplo, den bonos de mercado, feliciten no solamente con un afiche de eres el mejor empleado, sino también de pronto en dinero, bonos, salidas o demás a sus empleados, y esto motiva a seguir cambiando, motiva a seguir dando para la empresa o esforzándome para dar más. Por eso todos esos resultados económicos se van a ver reflejados si esa persona tiene una gran satisfacción laboral. Así entonces podemos hablar de que en primer lugar se va a incrementar esa capacidad
de la persona cuando estamos hablando de que se hace una intervención a nivel de bienestar laboral o de clima organizacional, que va muy ligado al tema de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que es algo que en este momento está bastante fuerte en Colombia, se tiene que trabajar en las empresas, porque no solamente sirve revisar si a nivel de pronto de conflictos, a nivel de comunicaciones también, si tenemos a nuestros empleados en un riesgo alto de que incluso puedan llegar a morir. Por lo tanto, vamos a tener que mirar esto como un todo, ¿verdad? Y si nosotros, desde nuestra posición como profesionales, ponemos en práctica esto en una empresa, podemos incrementar no solamente un beneficio para la empresa, sino que vamos a estar pensando en la calidad de vida, no de un humano, sino de ese humano, de ese individuo y de su familia, porque recordemos que los cambios que se hagan a ese padre, madre, individuo, independiente de la persona que esté trabajando para nosotros, esos cambios van a hacer que su familia también se sienta bien, ¿verdad? Va a llegar a todo el mundo y esa persona va a seguir obviamente esforzándose por querer progresar en esa misma empresa. Primero, entonces, vamos a incrementar esas capacidades personales. Cuando se hace pues una modificación a nivel de clima laboral o bienestar laboral, las personas pueden incrementar esas capacidades porque ya están siendo escuchadas por su empleador. Ya de pronto hay algunos cambios que se puedan realizar donde la persona diga: si se hicieron, entonces si a mí me hicieron el cambio que yo necesitaba, yo también voy a cambiar por la empresa. Igualmente se refuerzan los vínculos de confianza, por lo tanto ya no va a estar quizá ese empleador fantasma, sino que ya se va a dar a conocer dentro de la empresa y ya puede que escuche a sus empleados. Quizá no todos los empleadores lo hagan, quizá no todos tengan el tiempo, pero siempre es bueno que esas fuentes de comunicación no estén rotas, porque desafortunadamente se queda como en un mismo globito estancado. Pongo un ejemplo: si tenemos una empresa de producción, solamente aquellos que producen están hablando de un tema, pero aquellos que empacan están hablando de otro, y esa comunicación entre ellos está cortada, y si de pronto se llegan a hablar, no es tan fácil hablar con el supervisor para que ese supervisor determine algún momento para hablar con el empleador máximo, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario trabajar el tema de la comunicación para que no haya este problema y se refuercen esos vínculos. Y obviamente, como una consecuencia casi de todo esto, pues se va a disminuir mucho la deserción laboral. El hecho de que se incapaciten, de que haya una falta, de que lleguen tarde, de que ya no quieran pues seguir trabajando, renuncien, todo eso también va a cambiar dependiendo obviamente de las condiciones que estén variando a medida del tiempo. Además de esto, pues entonces vamos a hablar acerca de algo muy importante, y es el tema de el bienestar laboral enfocado en los cambios que se deben hacer a nivel de estructura de una empresa. Cuando hablamos de eliminar las condiciones laborales que amenazan la seguridad, la salud y el bienestar en la empresa, estamos hablando que no solamente vamos a tener que hacer una revisión al bienestar laboral, al clima laboral, para satisfacer ciertas necesidades, sino que tenemos que mirar entonces, como lo dice la misma palabra, las amenazas. Tenemos que mirar qué es lo que está sucediendo con lo que tenemos en el momento, qué es lo que está pasando de pronto dentro del ambiente laboral, si incluso los empleadores o las personas del campo administrativo de gestión humana tienen como tal los registros de incapacidades, los registros de accidentes de trabajo, los registros de enfermedad laboral, que es muy importante que lo tengan dentro de una empresa precisamente para hablar de ese salud y bienestar. Recordemos que hay un inspector del trabajo, y ese inspector del trabajo en muchas ocasiones, como ya lo dice la ley, puede ir a revisar qué es lo que está pasando con esa empresa, y si esa empresa, por ejemplo, no ha reportado ningún accidente laboral, está en serios problemas.
Por lo tanto, vamos a tener que en su primer momento eliminar esas condiciones laborales que amenazan la seguridad, precisamente para que esa persona no sienta que cada vez que está yendo a trabajar hay un lugar donde no está siendo protegido, ¿verdad? Les quiero comentar un caso así muy pequeño de alguna empresa, que no digo su nombre, pero tiene un problema muy grande a este nivel, no solamente porque no se comunicaron a tiempo empleadores y empleados, sino porque quizá no se eliminaron todos estos factores o riesgos que había dentro de la empresa. Es una empresa de bombillos, una empresa donde en algún momento entraron a trabajar muchas personas, no se les indicó qué riesgo había, y en este momento, después de 1 año de estar trabajando allí, después de 2 años de estar trabajando, 5 años o algunos meses nada más, esas personas salen de ese trabajo con graves enfermedades, básicamente porque no se tuvo en cuenta que estaban trabajando con mercurio, y el mercurio hace daño tanto al cerebro como al cuerpo entero. Hay personas que presentan problemas de artritis, personas que presentan problemas de cáncer, personas que incluso ya tienen problemas de memoria. Por lo tanto, al no haber eliminado esas condiciones laborales que amenazaban la seguridad y la salud, tanto el bienestar como de esos empleados, en este momento pues la empresa se va a encontrar en un gran lío, porque esas personas están con alguna enfermedad laboral que adquirieron haciendo ese trabajo. Bien. Segundo, vamos a tener entonces que revisar si es necesario no solo eliminar, sino también sustituir algunas cosas. El hecho de sustituir políticas, programas y prácticas para mejoras de la salud. En algunas empresas ni siquiera tienen, por ejemplo, un plan de emergencia, y el hecho de que no tengan un plan de emergencia hace que haya algo que sustituir, algo que cambiar. Entonces no solamente vamos a tener que eliminar ciertas amenazas, sino que también vamos a tener que revisar dentro de esa misma empresa qué programas pueden modificarse. Por ejemplo, si hay un gran problema en clima laboral, un conflicto entre compañeros, qué programas se pueden hacer, qué talleres, qué beneficios pueden obtener de parte del empleador, de parte de la empresa, para que como tal en el trabajo de gestión humana se redirija a todos sus empleados y se pueda formar un programa que realmente les sirva para que quieran seguir en esa empresa y no estén aburridos todo el tiempo por estar de pronto en conflicto con algunos de sus compañeros. En algunas oportunidades sí se necesita ese tipo de mejoras, ese tipo de programas que no son difíciles, pero que van a necesitar un cambio en algunas ocasiones, porque quizá se ha implementado el programa solamente en papel, pero no se ha hecho en la realidad, o quizá se ha implementado en realidad, pero no se ha beneficiado el empleado o los empleados, y tampoco el empleador. Por lo tanto, va a tener que hacerse alguna mejora. Cuando hablamos de rediseñar, estamos mirando entonces que va a ser necesario mirar con ese estudio que ya vimos en estas 2 primeras partes. Va a ser necesario mirar el entorno de trabajo como tal, y recordemos que entonces el entorno de trabajo no solamente va a ser el tema material, físico, técnico, económico, sino también el tema psicológico, el tema de un entorno agradable de trabajo donde yo pueda ir a hacer mis labores sin sentirme de pronto acosado, presionado, donde haya algo que me esté molestando, ¿verdad? No sé si han escuchado, pero si no, los invito a que investiguen el tema de las empresas que están puntuando por ser las empresas o los lugares más felices para laborar en el mundo. Evidentemente, ellos van a tener un programa diseñado para que sus empleados se sientan muy bien al momento de llegar a trabajar,
que no sientan que es una obligación, sino que es placentero recordar que tengo que ir el lunes, por ejemplo, al trabajo, ¿verdad? Igualmente, vamos a tener que hacer cambios a nivel de seguridad, porque hay muchos empleados que, por ejemplo, aunque saben que tienen que usar ciertos implementos, que tienen ciertas normas dentro de la empresa, pues no tienen en cuenta este tipo de cosas, y es necesario hacer acotación para que pues ellos hagan caso a eso y no más bien haya una omisión a todos esos reglamentos. Por otro lado, vamos a tener que mirar en el tema de la salud qué es lo que está pasando pues con nuestros trabajadores, qué es lo que está afectando la salud en ese entorno laboral, si es algo físico, si es algo psicológico, si hay un clima laboral muy pesado, muy fuerte, hay mucha presión, hay acoso laboral, si hay algún supervisor que de pronto esté inconforme o tenga problemas, que hablando de eso hay muchas empresas o muchos lugares donde impresiona lo alejado que están de sus empleados. En muchas ocasiones ni siquiera se sabe qué es lo que le está sucediendo, y encontramos personas que incluso tienen depresión, que al principio incluso puede que no se haya hecho una buena selección de personal, ni siquiera se le hayan realizado pruebas, y a la larga encontramos una persona que se quita la vida y nosotros ni siquiera tengamos previsto eso, porque no hicimos una selección, porque no hemos preguntado, porque no nos estamos dando cuenta del comportamiento que tiene esa persona a nivel laboral, si está satisfecho o no está satisfecho con su trabajo, si podemos hacer algo para que mejore. Absolutamente nada de eso. Por lo tanto, su salud se ve en riesgo, su bienestar físico y psicológico se ve en riesgo, y nosotros como personas que estamos administrando todos estos programas no lo hemos evidenciado, y sencillamente a la larga va a ser un problema tanto para el empleador como para las personas que trabajan con el tema de bienestar laboral, porque cada uno tiene responsabilidad compartida por este tema, y eso hay que tenerlo muy claro. No solamente es responsabilidad en este caso del empleado, sino también del empleador y de la persona que está haciendo todo el tema o diseño de los programas en el tema de bienestar laboral. También entonces tenemos que educar. ¿Educar a quién? Educar no solamente al empleado, porque hay muchas personas, como los empleadores, como los supervisores, que dicen sabérselo todo, pero en ocasiones no están seguros de ciertas decisiones que toman, o no están seguros de ciertas cosas porque prefieren hacer caso omiso. Y por la ignorancia no se puede pecar en multas gigantes por no tener un sistema integrado para trabajar el tema de bienestar laboral, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante educar no solamente en seguridad, sino educar también en cómo cuidar la salud. Prevención y promoción. Recordemos que hay muchas maneras de prevenir un riesgo, hay muchas maneras de prevenir ciertas cosas dependiendo de las empresas, y eso obviamente vamos a tener que verlo en el momento en que estemos laborando para la empresa, y ese prevenir pues va a provocar bienestar, así como su misma palabra lo indica, es bienestar. Si esa persona está bien, pues va a querer trabajar con más ganas, ¿verdad? Pero si esa persona realmente no está bien, tiene problemas en casa, tiene de pronto por ese mismo estrés laboral muchos dolores de cabeza, donde tiene que ir a incapacitarse a cada rato, entonces pierde el hilo de todo lo que está haciendo en su labor, etc., vamos a encontrar que hay un problema grande a nivel de salud, y estamos perdiendo no solamente a un ser humano, que es lo más importante en ese momento, por X o Y problema que tenga, sino que también se va a ver afectada muchísimo pues la parte económica de la empresa. Por eso mismo y por todo lo que he hablado, es que existen hoy en día sindicatos en muchas empresas, como por ejemplo le nombro el FECODE, que incluso sí es un tema ya directamente con el Estado, pero que está acá haciendo un boom muy grande, un parón muy grande, porque quizás están incumpliendo ciertas normas, ciertas cosas que ellos están exigiendo, pensando en la calidad de vida laboral, básicamente. Y finalmente vamos a ver entonces cómo todo esto nos trae a que tengamos que hacer
un cambio a nivel personal. Por eso digo que la responsabilidad es compartida. El hecho de que una persona, un empleador dé a sus empleados, por ejemplo, bonificaciones, no significa que solamente con eso vamos a hacer que el ambiente cambie. Vamos a tener que hacer revisiones de otro tipo de cosas, de otro tipo de factores que de pronto nos están haciendo que las personas vivan irritadas, vivan estresadas, vivan peleando todo el tiempo, o que no quieran ir a trabajar, por ejemplo, que lleguen tarde, etc. Pero si invitamos entonces, animamos a esos empleados y empleadores al cambio personal, vamos a tener que va a ser muchísimo más factible, fácil, duradero y mucho mejor el prevenir que curar. Porque además el prevenir va a salir menos costoso que el curar. Recordemos que para el sistema de salud es muy caro todo el tema de las incapacidades, de las enfermedades mentales, de las enfermedades que se dan incluso por aquellos riesgos psicosociales o riesgos físicos, etcétera, que haya dentro de una empresa. Por lo tanto, hacer programas de prevención y promoción para que las empresas tengan a sus trabajadores, en el mejor de los casos, con un bienestar laboral mínimo, es a donde tenemos que apuntar. Entonces, para hacer un recuento muy rápido, recordemos que tenemos que eliminar, sustituir, rediseñar, educar y animar a esas personas a hacer un cambio a nivel de bienestar laboral. ¿Para qué? Para disminuir entonces la deserción laboral, para reforzar esos vínculos de confianza, para incrementar las incapacidades de las personas y poder asimismo incrementar la productividad de la empresa, saber que hay un goce y un disfrute mismo por todo lo que se hace dentro de esa empresa. ¿Listo? Los invito a todos a que revisen, si así lo desean, el tema un poco más extenso, tanto en la Constitución Política Colombiana, porque nos concierne y es el primer libro que tenemos que leer, como el Código del Trabajo, donde nos establece qué es lo que debe tener como tal un empleado, porque recordemos que si comenzamos a hablar de bienestar laboral, necesitamos saber qué también puede haber desde el hecho contractual, salarial, vacaciones, indemnización de resto, de licencias de maternidad, etcétera, muchísimos temas que se involucran en esto y que obviamente van a responder al bienestar que los empleados deben tener. Y los invito a que revisen estos artículos que les dejo acá y los libros, pues para que ustedes también amplíen la información. Agradezco mucho su atención y espero verlos en una próxima oportunidad. Estudien mucho, lean mucho y gócense este trabajo.